Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El presidente Lula da Silva en Santiago de Chile con una enorme delegación de su país. Chile enfrentado con Venezuela. La ministra del Interior, Carolina Toá, dice: en una de esas hay que abrir un corredor humanitario para recibir más venezolanos en Chile. Imagínense lo que significa eso. ¿Por dónde? Por Bolivia. ¿Cómo están nuestras relaciones con Bolivia? Mientras tanto hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar entre Chile y Estados Unidos? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Conversamos con Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional, Premio Montenegro de la Universidad de Chile. Yo lo recalco porque eso significa la mejor alumna simplemente de su promoción, con estudios en Cambridge, en Oxford, investigadora senior del think tank Athena Lab, y ejerce la abogacía justamente en temas de Derecho Internacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. A ver, partamos con Lula. Lula, en Chile, en Santiago, vino con una delegación enorme, con Celso Amorim además, que es un personaje fundamental en Brasil, con muchísimos funcionarios, no solamente ministros. ¿Qué significa esta visita de Lula en Santiago? ¿Un relanzamiento de las relaciones entre Chile y Brasil? Yo creo que Lula en esta presidencia está enfocado en alcanzar su sueño dorado, que es que Brasil finalmente llegue a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y para eso tiene que renovar amistad y lazos con todos los países que pueden tener alguna incidencia en que ese gran cambio con el cual él ha soñado por tanto tiempo se manifieste. Así que yo veo un empuje profundo para tener una relación más rica en distintas áreas, a pesar de que la relación personal de él con Gabriel Boric ciertamente no ha sido buena y no lo ha sido desde el inicio del gobierno de Boric. ¿Esto se fortalece, esta relación Brasil-Chile, por la mala relación que tiene Lula con Javier Milei en Argentina? Las relaciones con Argentina no son buenas y por lo tanto tiene que buscar aliados, por otro lado. No, yo creo que la relación Chile-Brasil, Boric, Lula ha sido tensa desde el inicio, y yo creo que eso es independientemente de cómo vaya el Mercosur y cómo vaya la relación con Argentina. Digamos, Lula tiene que buscar esos votos y ese apoyo para lograr ese gran cambio, digamos, que no es inédito en la historia de Naciones Unidas. Y la pregunta es si realmente Lula, un aliado fuerte de Rusia, puede representar a todo el continente, a toda la región latinoamericana, y si nosotros debemos apoyar eso, siendo nosotros aliados de Ucrania, y siendo en este caso concreto Lula un apoyador muy fuerte de Maduro. ¿Y debemos apoyarlo? Yo creo que hay que pensarlo muy bien. Y yo tengo mis dudas si eso realmente nos conviene. ¿Por qué no podría no convenirnos? Porque los países tienen intereses, no tienen, digamos, eso es lo principal, y nuestros intereses van a estar servidos
porque en el momento en que en el mundo se están formando dos polos a través de un eje que es democracia y dictadura, si nosotros estamos fuertes del lado de las democracias occidentales, tenemos que pensar efectivamente dónde están nuestras alianzas más claves para un momento que puede ser muy álgido a nivel mundial. Eso significa aliarse con Estados Unidos. Nosotros ya somos aliados de la Unión Europea, ya somos aliados de los países del TPP-11 y ya somos grandes aliados distinguidos de Estados Unidos. Y eso, el mejor signo de eso es nuestra visa waiver. Entonces, Lula, y ese es mi feeling, y puedo estar equivocada, va a seguir respaldando el grupo de los BRICS, autocracias y derechamente dictaduras, y eso aleja a Chile de Brasil. Hablemos de Venezuela, porque resulta que Lula ha apoyado a Nicolás Maduro en algún momento, hace no tanto tiempo, dijo que el problema de Maduro es simplemente de relato, de cómo contaba las cosas, no del régimen. En el último tiempo ha ido un poco retirando esa posición, pero lo dijo. Incluso hoy día dijo, al pasar, bueno, ¿ustedes creen que nosotros reconozcamos a un tipo, y lo trató así, me refiero a Edmundo González, el candidato de la oposición en Venezuela, a un tipo que no ha sido, que no ha ganado claramente o que no ha certificado su victoria? Entonces, un tipo. La pregunta es, ¿por qué Brasil tiene esta actitud con Maduro? ¿Qué tiene que hacer Chile con respecto a todo esto? Porque Chile, Brasil, pero resulta que Maduro ataca a Chile y ataca al presidente Gabriel Boric personalmente. Así es. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? Yo creo que la forma de entenderlo es la clave geopolítica, y eso es fundamental en el análisis de esta situación. Brasil es el comprador número 1 a nivel mundial de los hidrocarburos rusos, es también el primer comprador de fertilizante ruso, y eso significa una alianza bastante concreta, y nosotros estamos del otro lado, y eso yo creo que está bastante establecido. También es algo que creo que cuenta con el apoyo de la población, y que eso permite entender un apoyo tan denodado, y no solamente en esta instancia, también en cumbres anteriores, donde Lula, como bien tú recuerdas, señala que Venezuela ha sido producto de una injusticia, todo lo que ha vivido, y de una narrativa equivocada. Nosotros definitivamente como país, y no hablo de ningún sector político, sino que transversalmente debemos hacer historia y buena memoria de cómo llegamos a esta situación con Venezuela, donde el Estado de Derecho se fue degradando, no ahora, ni hace 5 años, ni hace 10, sino que hace más de 20 años, y donde muchos políticos que hoy, por supuesto, están preocupados por Venezuela, recibieron alegremente las dádivas de Maduro, y en nuestro país y en toda la región. Dádivas económicas. Por supuesto, pero hay que recordar que Maduro paseaba por todo el mundo ofreciendo estas dádivas. O sea, yo lo vi en Londres ofrecer subsidio para el transporte público londinense, y el alcalde de Londres en ese momento lo recibió. También ofreció lo mismo en Boston, Massachusetts. Es decir, él tenía el desparpajo de ir por el mundo distribuyendo la riqueza de Venezuela, a pesar de que su país seguía todavía enfrentando situaciones de pobreza. Y no había problema para recibirle esa ayuda, esa extraña ayuda. Para mí esa es una compra de voluntades y de amistad que implica por qué la izquierda en particular hizo la vista gorda por tanto tiempo ante la degradación de Venezuela. Pero la izquierda chilena, la izquierda chilena estaba con Maduro. Lo llamado concertación estaba con Maduro en su tiempo, después se fue retirando, pero estaba con Maduro. Progresivamente fueron abandonando a Maduro el Partido Socialista, después el PPD, ahora sectores del Frente Amplio, recién ahora, pero estaban con Maduro. El Partido Comunista sigue ahí. Lula está por ahí. Petro estuvo por ahí, tiene 2.800.000 venezolanos, ese es su problema. AMLO, de México, estaba ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a ver, ya te mencioné la situación de Brasil. En el caso de México, México también es aliado de Rusia. México recibe cada año al ejército ruso como invitado de honor en su parada nacional. Al mismo ejército que secuestra decenas de miles de niños, y nosotros estamos en el lado de los niños que han sido secuestrados por Ucrania. Entonces, esto no es baladí. Hay armas que se construyen en Venezuela para atacar a Ucrania que Rusia compra. Lo que está sucediendo es que la geopolítica ha venido a golpear nuestra propia puerta, nuestra propia región. Y yo creo que no podemos seguir actuando como si la hipótesis de paz
bajo la cual Chile se ha desarrollado y ha crecido siguiera manteniéndose, porque eso ya no es realista. O sea, las guerras que estamos viendo ahora, las guerras importantes, van a multiplicarse lamentablemente, y también es posible que veamos una en nuestra región. ¿Dónde? Por ejemplo, una hipótesis de guerra en nuestra región podría ser la misma Venezuela. Con Esequibo, con el sector de Esequibo. Claro, porque Venezuela y esto muy recientemente, en diciembre pasado hubo un plebiscito que también se robó Maduro de forma grosera, es decir, votaron 1.500.000 personas, pero el gobierno dijo que votaron 10 millones, y también dijo que el 90% de esos 10 millones, que es totalmente falso, apoyaron y le dieron la justificación para anexar administrativamente 2/3 del país de al lado. Y ante esa violación flagrante del derecho internacional, ningún presidente latinoamericano dijo nada. Lo único que hubo fue una tímida declaración del Mercosur invitando a las partes a conversar. Si alguien anexa 2/3 de tu territorio, es bien difícil conversar. A mí me parece que esa declaración es vergonzosa, tímida por supuesto, pero ninguna en particular de un país latinoamericano. Mi temor es que ahora Maduro, con mayor poder externo en un nuevo periodo presidencial, aspire a llevar la anexión administrativa de su vecino a simplemente los soldados. Y ciertamente veo difícil que cualquier país salga a defender a Guyana, un país rico que no tiene ejército. 3.000 personas en un ejército que prácticamente no existe. Versus 150.000 de Maduro. ¿Está debilitado el gobierno chileno? Hago esta pregunta porque evidentemente que en la coalición de gobierno el Partido Comunista está con Maduro. Ha habido un enfrentamiento en los últimos días al interior del partido, al interior de la coalición de gobierno. Constanza Martínez, la nueva dirigente del Frente Amplio, presidente del Frente Amplio, dijo que las diferencias son propias de proyectos políticos distintos, o sea, está claro, pero no todo el Frente Amplio se ha manifestado. Yo veo el silencio de Diego Vela, de Diego Ibáñez, de Giorgio Jackson, que son personas que hablan a cada rato, que son habladores por excelencia, ahora están callados, entonces algo está pasando, y eso debilita más allá de que el presidente diga, esto lo resuelvo yo, pero si la coalición está dividida, ¿se debilita la posición chilena? A ver, yo creo que la posición chilena hay que analizarla de distintos ángulos. Lo primero hay que decir que el presidente Boric sin duda ha salido muy fortalecido en su imagen exterior a partir del liderazgo que ha tomado en este tema. Y eso es indudable. Las loas que ha recibido, que también han sido justificadas porque ha tenido la valentía de plantarse, sobre todo frente a Maduro y frente a Lula, para decir el problema de Venezuela no es narrativo varias veces, y ahora exigir, por supuesto, que se respete la voluntad popular. Como un líder de izquierda, joven a nivel mundial, eso está muy bien visto. Y seguramente yo creo que le augura al presidente Boric quizá una carrera en el área de los derechos humanos a futuro cuando él deja el poder. Y tal vez sea su interés. Ahora, en términos de Chile, es complicada la situación porque, por ejemplo, yo creo que si es tan fuerte la postura de nuestro presidente y tan bien recibida, de plantearle, digamos, estos términos tan fuertes tanto a Maduro como a Lula, es difícil al mismo tiempo siquiera pensar en la idea de una mediación, por ejemplo, o la idea del corredor humanitario. Simplemente en Caracas deben reírse de esas ideas, eso no va a ocurrir. Yo creo que las únicas ideas que podrían contemplar, por supuesto, para llevar esto a una pantomima, es la idea de una negociación que lleve absolutamente a nada para ganar tiempo, porque finalmente, si Maduro continúa en el poder, es porque tiene dos potencias nucleares detrás, tanto Irán como Rusia. Vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar preguntas planteadas. La primera es que si es que existe consecuencia a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué pasa con Cuba? Que yo creo que hay menos incluso libertades que en Venezuela. No hay oposición ni hay elecciones. Lo segundo es qué va a pasar con el corredor humanitario y qué pasa entre Chile y Bolivia, porque los venezolanos entran por Bolivia y Luis Arce es un aliado de Nicolás Maduro. Así es. Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color.
nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Paz Zárate y la pregunta quedó, o varias preguntas quedaron planteadas. ¿Existe la posibilidad en materia internacional, en las relaciones entre países, de no tener doble estándar? Y hago esta pregunta por Cuba, porque yo creo que en Cuba hay menos libertades que en Venezuela. No hay ningún medio libre. Yo leo Granma y tiene 8 páginas, el diario oficial en Cuba. No hay elecciones, salvo elecciones internas dentro del Partido Comunista, o sea, menos libertad y sin embargo... y no hay comida. Y no hay, bueno, además, y sin embargo silencio absoluto. Entonces, el doble estándar está ahí. Sí, sin duda. Coincido contigo. Hay un y con doble... China también, ¿no? Sí, con China también. Lo de Cuba es particularmente triste porque pareciera haberse transformado en parte del paisaje de la región y un tema del cual no se habla. Nicaragua, en cambio, sale mucho más barato, entre comillas, hablar de la dictadura, digamos, de la familia que está a cargo de eso, porque también tiene un rol ahí la primera dama, y que está totalmente degradado. Pero Venezuela es muy peligroso porque la situación de Venezuela, porque se trata de un país rico, de un país riquísimo en realidad. Y el tema es que no se nota esa riqueza porque se la han robado a manos llenas por 25 años la dictadura chavista, y tan es así el poder que han asumido y también el poder que han convocado, el apoyo que han convocado, que por eso yo creo tienen el interés de tomarse 2/3 del país del lado, y no sé si eso será suficiente. A propósito de lo que está pasando en Venezuela, se habla de que podría haber una nueva ola de venezolanos que salgan al exterior y por lo tanto ingresen a los países vecinos, pero también a Chile. ¿Por dónde entran los venezolanos? Principalmente por la frontera con Bolivia. Bolivia es aliado de Nicolás Maduro. Luis Arce reconoció las elecciones que dan ganador a Maduro. No hay ningún tren de Aragua en Bolivia. Está en Chile, pero en Bolivia no hay problemas con el crimen organizado. Bolivia es un adversario de Chile y por lo tanto todo lo que pueda perjudicar geoestratégicamente a Chile les conviene. Acaban de abrir Chile la frontera para operar 24 horas. Están descargando petróleo ruso en puertos chilenos, pese a que hay un embargo. Yo no entiendo nada. Bueno, lo de Bolivia es muy interesante porque la verdad da para preguntarse cuál es la visión estratégica de Chile respecto de Bolivia, también respecto de Perú. Después que terminaron los casos en La Haya y que supuestamente las cosas quedaron claras, ¿cómo sigue la relación adelante? Porque obviamente hay un vínculo, tal como existe en Venezuela, entre el narcotráfico y el gobierno. Entonces, claro, no existe el Tren de Aragua porque, digamos, el Tren de Aragua y el gobierno son enemigos, no son enemigos, son amigos. Y lo otro es que también creo que ha pasado desapercibido por la prensa chilena, o la mayor parte de la prensa chilena, que hace un mes Rusia cerró una gran alianza con Bolivia. Al punto, por ejemplo, de que se van a instalar en Bolivia institutos para que la población aprenda ruso. Cosa que la verdad no había visto hace mucho tiempo en ninguna parte del mundo. Y entonces, si Irán, que ya tenía un acuerdo con Bolivia, ahora la alianza es seguida por una alianza aún más fuerte con Rusia, entonces finalmente notamos que estos dos países, que son potencias nucleares, tienen una base, por así decirlo, y un gran interés en Venezuela, y el segundo es nuestro vecino, que es Bolivia. Esto, por supuesto, que altera el balance de la defensa de la región y sorprende que la reacción, por ejemplo, chilena sea de silencio total frente a estos dos acuerdos importantes, comparando, por ejemplo, con la de Argentina, que ha sido preocupación e indignación que es vocal, que es patente. A ver, se llegó a un acuerdo entre Bolivia e Irán. Todos sabemos que Irán
produce una enorme cantidad de drones. Estos drones los está utilizando Rusia en la guerra con Ucrania. Esto es público y conocido, sí, notorio, como dicen los abogados, no requiere prueba. Le ha entregado Irán a Bolivia drones, eso también lo sabemos. Bueno, pero ¿qué puede hacer Chile frente a esto? ¿Alguna medida contra Bolivia para decirle no nos vamos a quedar tranquilos? ¿Algo o nada? Lo impresionante de esto es que ni siquiera le hemos pedido explicaciones, porque estos acuerdos nosotros sabemos algunos aspectos que circulan por la prensa, pero no tenemos realmente mayor idea, por eso es que Argentina ha demandado información primero y después ha expresado más su preocupación y la intención de sancionar de alguna forma a Bolivia. Y en vez de eso lo que vemos en realidad, por ejemplo, que Bolivia ha sido admitida al Mercosur y ahora es miembro pleno, y que Chile en todo este tiempo no ha dicho nada. Yo creo que es importante revisar la situación con Bolivia de forma estratégica. Eso implica también revisar también cuáles son nuestras alianzas, porque esos drones Bolivia los toma para vigilar las fronteras, que supuestamente estarían en peligro. Pregunta cuál sería el peligro. Y lo otro, por el libre tránsito que nosotros le tenemos que dar a Bolivia, entonces pasa esta situación que Bolivia hoy está comprando petróleo ruso. Con eso se supone que Rusia está escapando a las sanciones que tiene para su petróleo y además se estarían dando aún mayores facilidades para que el litio boliviano saliera a estos dos países que son sus aliados, por supuesto por puertos chilenos. ¿Cuál es el límite de libre tránsito que Chile le da a Bolivia? ¿Debiera existir alguno? ¿Debiera concebirse alguna especie de excepción de seguridad nacional? Al menos el hecho que hubiera alguna reacción chilena indicaría preocupación. Yo creo que desde el punto de vista de planificación estratégica hay un problema. ¿Debe cerrar la frontera Chile con Bolivia? Digamos, dejar solamente los pasos habilitados, pero cerrarla en serio. Buena pregunta. Bueno, a ver, esto es una situación muy complicada. En cualquier otro lugar del mundo, uno pensaría que obviamente hay que construir una especie de conversación regional respecto a los refugiados que se esperan, o migrantes, algunos serán refugiados propiamente tal y otros serán migrantes, y efectivamente cómo se les va a dar ese refugio, cosa en el cual Chile ha resultado ser no muy ducho, no muy cumplidor. Pero estamos enfrentando una situación diferente, porque estamos enfrentando a alguien que es capaz de masacrar a su propio pueblo. En ese sentido yo creo que se asemeja a la situación de Siria. Y no lo digo livianamente, porque las víctimas fatales de Maduro se cuentan en decenas de miles. Y eso estamos hablando de las situaciones anteriores que están bajo investigación hoy de la Corte Penal Internacional. Esas víctimas deberían aumentar si la represión continúa como la estamos viendo en las calles. Y es de esperar lamentablemente que así sea. Entonces, la conversación regional para lidiar con el problema del refugio, probablemente la migración que saldrá de Venezuela bastante pronto, eso es indispensable. Ahora, ¿cómo incluir en esa conversación a aliados de Rusia e Irán? Es ciertamente un desafío. Alguna especie de truco diplomático tendrá que haber y ahí, bueno, descansar en alguna forma en la diplomacia que hemos logrado mantener con Bolivia, aún en circunstancias muy difíciles. A propósito de aliados, Chile rompió prácticamente su alianza con Israel. De hecho, Israel dio una señal tremenda al retirar a su agregado militar en Santiago. Nos quedamos sin agregado militar, sin contraparte de ese punto de vista, y también hemos deteriorado las relaciones con Gran Bretaña. A propósito de las Islas Malvinas, a que los buques británicos no pueden tocar puertos chilenos, todos lo sabemos después de una grabación insólita que se dio a conocer de una conversación de una reunión oficial en la Cancillería, no estaban en sus casas a punta de garabatos. ¿Está más deteriorada la posición chilena después de todo esto? A ver, yo creo que si hay algo que emerge, y espero equivocarme, es que no hay una conversación entre Defensa y Cancillería, o no hay suficiente conversación. Cosa curiosa, porque el presidente Boric cuando asumió, o sea, cuando ganó no había guerra en Ucrania, pero cuando asumió sí la había. Y eso implica, para los países occidentales y además los países que están en vías de desarrollo, y ese es el club al cual nosotros pertenecemos, esa conversación es obligatoria y tiene que notarse. Entonces esa conversación yo creo que no se ve. El ejemplo que tú muestras es bastante importante, el ejemplo de Israel. El hecho que además el agregado no solamente dejó Chile, sino que se fue a trabajar, el mismo agregado se fue a trabajar a Argentina,
un problema para nosotros, es verdad, que la relación con el Reino Unido estuvo descuidada, ahora no, porque hay una persona, digamos, bastante conocedora y que ha tenido trabajo con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para estudiar el tema de la plataforma continental, Jimena Fuentes, pero sí lo estuvo, yo creo que mostrando descriterio para nombrar a una persona sin ninguna capacidad para esa embajada en particular que tiene un componente de defensa tan alto. Susana Herrera. Sí, entonces yo creo que, si tú me preguntas, yo creo que las 3 relaciones vecinales han sido descuidadas: Perú, Bolivia y Argentina. Y la última es preocupante. El tema de los famosos paneles solares no eran los paneles solares lo importante. Y hay algo que mirar ahí con más atención, a propósito, por ejemplo, que este año se cumplen 40 años del Tratado de Paz y Amistad, y no todo ha sido paz y amistad, y hay muchos pendientes. Hay elecciones en Estados Unidos. Kamala Harris reemplazó a Joe Biden. ¿Qué le conviene a Chile? ¿Que gane Trump o que gane Kamala Harris? Absolutamente Kamala Harris. ¿Por qué? Porque Trump es un nativista peligroso. Yo personalmente me doy la molestia de ver todos sus discursos. Creo que es una persona que no está en sus cabales, creo que nunca lo estuvo y que ahora su deterioro cognitivo es peor. Perdón, está demente. Yo creo que tiene un deterioro cognitivo y que eso espero que alguien haga el trabajo de traducir algunos de esos discursos que él da. Perdón, ¿eso es una forma de demencia? Sí, senil. Es decir, creo que la demencia senil, que es lo que yo observo, sin ser yo experta, para cualquiera persona que entiende los discursos palabra por palabra que él da cada noche y que los repite de ciudad en ciudad, es bastante evidente en esos discursos de 2 horas que no tienen ningún hilo conductor y donde las divagaciones son de alguien que no está en sus cabales. Entonces, a mí me gustaría mucho que en general esos discursos fueran traducidos al español y que no se limitara esto a una élite que los siga, porque si bien Biden tenía problemas evidentes y eso todo el mundo lo veía, el hecho de que no esté Biden debería llevar el foco al hecho que esta persona no está capacitada para ser nuevamente presidente de su país. Eso por una parte. Y por otra, creo que él descuidaría en absoluto la relación con América Latina. Creo también que él trataría de terminar el problema de Ucrania simplemente quitándole todo el apoyo. Creo que tampoco acudiría en ayuda de Taiwán si hubiera una guerra en el Pacífico. Y creo además que continuaría haciéndole mella y daño al multilateralismo en general. Para Chile, un país caracterizado por el multilateralismo y por la economía abierta, ciertamente no hay duda que Donald Trump sería muy dañino. Para terminar, tú has sido profesora. Una nota para Alberto Van Claveren, de 1 a 7. No puedo dar una nota para Alberto Van Claveren. Yo creo que las circunstancias globales, sí, creo que es importante decirlo, las circunstancias globales son desafiantes para todos los cancilleres. Y creo que son desafiantes para los gobiernos y también para el sector privado de todos los países. La responsabilidad de pensar estratégicamente en el futuro de Chile no cabe solo en el gobierno, también cabe a los ciudadanos. Está bien, también pero cada uno cabe hace su función. privado. Cada uno hace su función. Sí, pero yo creo, ciertamente para mí hay un déficit que es la planificación estratégica, también un poco la comunicación. Pero creo que nos cabe una responsabilidad, además, a todos los ciudadanos, que este tema no siga siendo de élite, sino que sea discutido por todos. Hago la pregunta de nuevo. ¿Hay preocupación en Chile sobre nuestra situación geoestratégica? Creo que no la hay suficiente y que debe haberla. Cuando los demás países están pensando en escenarios de guerra a nivel global, por ejemplo, el Reino Unido, por ejemplo, Japón, en un plazo corto o mediano, es obligación nuestra también pensar en esos escenarios y adelantar. ¿Y es un déficit de la Cancillería? Sí. Ya, pero eso... No solo de la Cancillería, de Defensa, del propio Presidente de la República, y espero que nos esté escuchando y echando una mirada, porque la verdad es que es muy preocupante el escenario de aquí a corto plazo. Muchas gracias, Paz. Hasta la próxima. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio
Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.